Hermano, buenos días. Dios les bendiga. Estamos nuevamente siguiendo la palabra de Dios y también ministrando esta palabra con el propósito de que pueda hacernos una conciencia en nuestras vidas de la libertad con la que fuimos llamados al conocer el Evangelio y que tanta falta hace en este tiempo y en todos los tiempos tener una conciencia de nuestra fe, una conciencia de lo que Dios nos permite como ciudadanos, como personas y también a través de la iglesia. Le damos gracias a Dios porque pues no, como dice la palabra, no cesamos, no nos cansamos de dar gracias a Dios porque Dios nos ha sostenido, Dios ha sido misericordioso con todos, yo creo, de una o de otra manera hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado la gracia de Dios también en nuestras vidas. Y bueno, la palabra pues también el apóstol Pablo lo decía, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y bueno, le damos gracias a Dios porque mientras nos da vida, también nos da las posibilidades de tener salud, de tener oportunidad de ganarnos el sustento cada día. Le damos gracias a Dios porque esta palabra de la provisión para mí ha sido una palabra que me ha dejado experiencia y que la provisión de Dios va más allá de nuestras fuerzas, de nuestra posibilidad de tener un trabajo, de tener un ingreso, de tener en nuestras manos la seguridad de un sustento, la provisión, he entendido que va más allá de ello, porque Dios mueve su mano a favor nuestro y de una o de otra manera la experimentamos. Le damos muchas gracias a Dios porque sus misericordias, como es su palabra, no se han agotado, cada día son nuevas, cada día aumentan más y más y más. Así de que gracias a Dios por ello. Bueno, también decirles que continuamos con el estudio a los romanos. Este es un libro que ha sido diseñado para mostrarnos nuestra conciencia, pero también nuestra relación con el Señor, nuestros temas de fe, de justificación. Veíamos hace 8 días la palabra acerca de el papel que jugamos, el papel que realizamos como personas en cuanto a tener conciencia de nuestra fe, de tener un culto racional, de tener un culto una fe que esté sustentada en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y bueno, en otros tiempos quizá sabemos que la palabra se venía transmitiendo de experiencia por experiencia, cuando no existía la posibilidad de tener una Biblia como hoy la tenemos y como escuchamos, hay una variedad de versiones, Biblias de estudio, Biblias, así de que hay una herramienta importante hoy en día para poder conocer de Dios y asimismo transmitir la palabra de Dios. Bueno, todos estos puntos son parte de lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 13, en versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor en esta carta a los romanos de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y en este sentido, en este tiempo, el respeto a las autoridades, este es un tema que ha venido quizá en decadencia de generación en generación. Se comenta a nivel familiar, quizá cuando se trata de a veces de la relación de familia, de cómo había sujeción, de cómo había respeto, de cómo no se traspasaban los límites precisamente porque había respeto a la autoridad. Y bueno, esa autoridad en casa pues normalmente eran los padres, quizá los abuelos, dependiendo qué papel le tocó vivir en su infancia, en su niñez, en el tiempo también presente, porque la autoridad no es para determinadas edades, es para vivir ordenadamente siempre. Y sin embargo, la crisis de autoridad hoy se nota con mucha, se palpa y se escucha con más frecuencia porque cada vez se ha venido quizá precisamente rompiendo, queriendo romper los límites que han dado orden a las sociedades. Cuando una persona empieza a quererse mover fuera de los límites de la autoridad, desde casa empieza la rebeldía, empieza el problema, y por eso en Proverbio nos dice que es necesaria la disciplina. Dice la palabra que aquel que ama, aquel que quiere el bien para otra persona, debe de estar consciente que se necesita ser disciplinado, se necesita ser corregido. Y bueno, este tema no gusta a aquel que lo requiere y se va evadiendo y se va creando un problema de autoridad, y este problema repercute en la sociedad porque así como se piensa que puede vivirse sin esa sujeción, bueno, empiezan los problemas de las personas en sus relaciones ya en la sociedad. Y bueno, hoy en día a nivel mundial se ha hablado a través de la crisis de la violencia, de la rebeldía, de las personas que están
cometiendo ilícitos para poder llevar un estilo de vida a su manera. No quieren establecerse, no quieren sujetarse a la autoridad. Y bueno, en ese sentido, ese ha sido uno de los efectos difíciles que hoy en día podemos experimentar, y esa experiencia pues causa tristeza porque precisamente el modelo de la indisciplina se va reproduciendo, y bueno, por eso hoy estamos viviendo tiempos complicados. Escuchaba ayer un discurso, y en este discurso el presidente del país hacía notar acerca de los problemas que se viven en los estados, y en uno de los estados donde ayer refería, hacía notar que, bueno, los problemas de las personas que no se quieren esforzar, que ven fácil la vida, y precisamente en ese quizá el invitarle a un estilo de vida donde las cosas se les dan fáciles y se piensa que es como una solución rápida, especialmente a los jóvenes que a veces, bueno, no tuvieron la oportunidad de tener un orden en sus hogares, o a veces fueron abandonados, personas jóvenes que empezaron a valerse por sí mismos, y quizá a través de trabajos, algunos rudos, difíciles, otros fáciles. A veces traen la concepción de que la vida pues es fácil, o que se merecen todo, y que en consecuencia, al no tenerlo, pues empiezan a ver cuáles son las alternativas para poder hacerse de lo que consideran es una vida realizada. Quizá la moda, quizá los gustos, quizá cualquier otra cosa que significa también el uso, el tener acceso a estas formas, estilo de vida a través del dinero. Y bueno, ven a veces a través de las formas de delincuencia que hay, su incorporación, pero nosotros vemos que es triste porque es una vida muy pasajera, es una vida muy rápida, es una vida donde los medios nos dan la comunicación, nos dan la información de que cada vez mueren más jóvenes, gentes que merecieran tener otra oportunidad, y que a veces por la desobediencia, por la ignorancia, por querer vivir la vida de una manera incorrecta, se enfrentan a situaciones difíciles, a cárcel, a situaciones muy complicadas. Afortunadamente, hay casos de personas que se han logrado restablecer, y bueno, el testimonio de algunos es, no recomiendan ese tipo de vida. Así de que decía en este discurso que es importante que no podemos ignorar que se tienen que reconocer los valores morales y también espirituales que se han hecho a un lado. Qué triste saber que hoy en los gobiernos, en los países más desarrollados, se ha prohibido la palabra de Dios, se ha prohibido leer la Biblia cuando se quiere como pensar que esto es estar a la modernidad, y cuando lo que nosotros podemos ver a través de las Biblias
la palabra de Dios, las versiones quizá a nivel católico, evangélico, en las versiones que hay, que es un libro que dice que inspira a lo correcto, que inspira a llevar un estilo de vida diferente, así de que no entendemos por qué se ha querido separar, y vemos ahora que como en estos países como la economía ha facilitado tantas cosas que terminan en una eh, relación donde no hay límites, cada quien hace lo que quiere, establecen sus propias formas de autogobierno, pero sin embargo la autoridad para eso está establecida. Y por eso dice en este texto que hemos iniciado, dice que debemos someternos a las autoridades. Y bueno, eso implica que el que quiera vivir ordenadamente debe vivir también sometido a las autoridades. No es difícil, no es una tarea ni siquiera imposible, sino es una tarea donde tenemos los límites ya establecidos por nuestras leyes, por nuestras autoridades. Y bueno, también es importante que nuestras autoridades puedan ejercer ese mandato con valores. Se ha criticado mucho que a veces nos preocupa, nos enoja o estamos muy pendientes de las consecuencias de las faltas de autoridad, pero a veces no nos ocupamos del origen, qué es lo que origina que una persona quiera vivir a su manera. Y bueno, ahí está el problema serio en las familias, la desintegración, quizá indiferencia también que en algunas familias han acontecido. Bueno, cualquiera que sea la causa que hoy podamos entender, sabremos que hubo algo que no se atendió a tiempo y que bueno, muchas personas quizá deseamos que cada vez sean mayores, que puedan señalar que vuelvan al orden que es necesario. Creo que no debemos de olvidar esta situación porque ese es el orden precisamente que en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, que estamos viendo cómo precisamente se ha hecho un énfasis importante, ¿sí?, en la libertad, en la conciencia que todos debemos tener, y que la conciencia no es una cuestión de moda, no es una cuestión circunstancial, sino es una situación de esencia, de principio, y de una que se forme y se convierta en un estilo de vida, ¿sí? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, llama la atención que a veces queremos vivir nuestra fe, y si estamos escuchando en una información, en un mensaje público, cuesta trabajo, a veces la gente no se siente cómoda cuando se menciona la palabra de Dios, ¿sí? O cuando en una iglesia no se sienten cómodos porque se menciona que es necesario someternos a las autoridades, que es necesario respetar a las autoridades, a nuestras autoridades en los diversos o en los niveles de gobierno, ¿sí? Como que una cosa y otra queremos separarlas. Eso no es la separación formal de la cual se ha hecho referencia. ¿Por qué? Porque somos personas, y precisamente eso es lo que
a lo largo de las personas que nos han antecedido en edad, personas que se han convertido en modelos también de reivindicación, porque han luchado con valores. Es cierto que el estar sometido a una autoridad nos trae beneficios, pero también ha habido momentos de crisis de las autoridades, y esas crisis de las autoridades han hecho que precisamente haya líderes que protesten y que han tenido la oportunidad de señalar qué es lo que no está correcto. Creo que esa es una de las oportunidades que tenemos como sociedad, el participar correctamente, no de una manera violenta, arbitraria, sino a través precisamente de los mismos instrumentos que las autoridades han puesto a nuestro alcance para poder manifestar a veces nuestras inconformidades, o en sus defectos también insistir en que se debe de seguir un orden en esa relación de sociedad y gobierno. Le damos gracias a Dios porque estos temas los podemos hablar, los podemos comentar de una manera abierta, porque esa es una de las virtudes de vivir en una sociedad que ejerce la libertad, el pensamiento, la manera de expresar un sentir. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, aquí viene el tema, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Llama la atención en muchas ocasiones que creo que cuando se está en una condición a veces de escatimar todo, de criticar todo, vemos cómo eh, vemos señalamientos de por qué no deben participar determinados grupos de la sociedad en las ejecuciones de gobierno. Y creo que algo que la Biblia nos ha mostrado es de que también nos dice que cuando hagamos algo lo hagamos bien, como para nuestro Dios, para el Señor, es decir, que hagamos las cosas de manera correcta, ¿sí? Que no seamos señalados de no tener una forma correcta, de no ser transparente, de no ser correcto en lo que estamos haciendo. Así de que creo que es tiempo de conciliar todo aquello que traiga un beneficio a nuestra sociedad, que conciliar todo aquello que traiga bienestar a nuestra sociedad, y que esa conciliación o esa forma sea precisamente a través de el conocimiento de un instrumento útil, así de que este es un tiempo importante que debemos tomar en cuenta como sociedad, como parte de la sociedad, y que entendamos que las autoridades en todos los niveles son autoridades que merecen nuestro respeto, que merecen nuestra consideración, y también es importante que nos sometamos, que obedezcamos a nuestras autoridades. Dice la palabra aquí más adelante, dice, porque los magistrados no están para inducir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿sí? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay ocasiones en que en lo personal he acudido a algunas dependencias de gobierno, y por ahí luego hay determinadas campañas, y algunas de ellas se llaman al mérito del ciudadano, mérito de esta persona que está haciendo algo.
bueno, algo trascendente, algo relevante para su comunidad. Y bueno, son personas que quizá se atreven a despertar y a despertar a otros para que se hagan acciones importantes, acciones relevantes en la sociedad. Y bueno, son personas que se han convertido en referencia al mérito ciudadano, ¿sí? ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, se procura que se les reconozca porque están haciendo algo bueno, están contribuyendo a algo bueno a la sociedad, están quizás rescatando a personas ancianas de estilos de vida muy difíciles, tristes en cuanto a abandono, crear condiciones mejores de vida para jóvenes, para personas quizá que por alguna razón perdieron la libertad a través de algún vicio, a través de algún problema de drogadicciones, y bueno, están buscando cómo establecer, rescatarlos, traerlos a un estilo de vida correcto donde ellos puedan valerse por sí mismos. Es decir, vemos aquí también la importancia que hay de parte de la Iglesia al establecer estos mecanismos de alcance quizá de una fe, pero también de un estilo de vida diferente, donde las personas puedan saber que pueden interactuar sin problema en la sociedad, que pueden realizar un trabajo digno, un trabajo que les permite un sustento, una forma de vida. Y bueno, ha habido muchas personas que cuando encuentran esta llave de al volverse a reencontrar con valores, están muy agradecidos, están muy contentos de que hoy tienen una forma diferente, honesta, de ganarse la vida, digna de ganarse la vida. Por eso es importante que los valores en una sociedad no los ignoremos. Es importante que volvamos a establecer y nos demos cuenta que cuando en una sociedad hay valores, valores sociales, valores quizás cívicos, valores espirituales, bueno, entonces aspiramos a un mejor entendimiento. La sociedad está muy desgastada, es triste saber que muchas personas salimos de nuestros hogares, nos enfrentamos a las diferentes formas para cumplir con nuestro trabajo. Y bueno, muchas personas tristemente son robadas, son vejadas, son hasta se les quita la vida por a veces por quitarles una pertenencia, un recurso. Creo que estas cosas no podemos ignorarlas, y este es el tiempo en que la sociedad, en que la iglesia puede levantarse como un actor importante para que podamos hacer notar que sí hay la oportunidad de un cambio de vida, una mejor oportunidad de vida, que la delincuencia es algo lamentable, algo que lo único que trae es pues esclavitud, porque se está haciendo dependiente de esa forma incorrecta. Tienen que a veces en otros tiempos tenían que ponerse, ocultarse en algo para no ser vistos. Hoy los tiempos han cambiado y no les interesa, pero la realidad es de que en una parte de su conciencia se dan cuenta de que no están haciendo lo correcto, ¿sí? De que están siendo movidos por fuerzas a veces incorrectas a hacer lo malo. Creo que tenemos un buen momento para entender que merecemos
un trato de respeto, de honestidad, un trato de valores, de una convivencia sana en la sociedad. Y esto es lo que hace énfasis cuando nos dice la palabra que no debemos de tener temor cuando estamos haciendo lo correcto. Por el contrario, ¿sí? Insisto, sí, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando hay personas que están haciendo algo relevante, algo importante en la sociedad, bueno, qué bueno que los gobiernos emiten este tipo de convocatorias para reconocer al mérito ciudadano. Personas que hacen algo importante, insisto, por su sociedad en su tiempo. Dice, porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y en este sentido, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Creo que cuando tenemos conciencia de que eh, algo es importante en nuestra vida, lo, lo estamos enfatizando de esa manera y en esa forma queremos establecer pues que es importante, ¿sí? Que entendamos que el respeto, que una acción enfocada, correcta, nos va a llevar a una buena oportunidad. En ese sentido, es el énfasis de esta porción de la palabra y que podamos también entender que no solo nos impida, no solo no nos impida el tener esa oportunidad de actuar o no actuar de determinada manera por el temor al castigo, sino también por la conciencia de hacer algo correcto. ¿Cuál es la diferencia entre tener temor al castigo? Bueno, no hago las cosas porque me van a castigar, porque voy a ser sancionado. Y la otra cosa es por conciencia, dice, no lo hago porque estoy convencido que no es bueno, porque estoy convencido de que eso no trae una eh, buenos resultados, sino que al contrario me alejan. Entonces, cuando se hacen las cosas por conciencia, entonces es cuando nosotros estamos cambiando y estamos avanzando en la libertad, como dice la palabra, con que fuimos llamados. Dice que la libertad nos hace libres y esa libertad que nos hace libres es precisamente para que entendamos que en nuestro caminar, sí, cuando nos movemos en la línea de la libertad, seremos libres. Pero cuando nos empezamos a perder la libertad en cualquiera de los actos que realizamos, bueno, empezamos a movernos, a veces a limitarnos, a entender que primero por la misma conciencia de que estamos haciendo algo incorrecto, bueno, nos vamos separando a veces pues de nuestras familias, a veces de nuestros trabajos, de la sociedad misma, y bueno, llega un momento en que precisamente las personas que han tenido estas experiencias difíciles, recuerdo el caso de un eh, secuestrador o un asaltante de bancos que en su momento era muy, muy conocido, era muy, se le temía mucho y con el tiempo tuvo la oportunidad de cambiar de vida y en alguna ocasión, quizá consciente de que tenía que pagar las consecuencias, ya grande, fue detenido,
fue traído a la justicia a nuestro país, y él pudo comentar que él sabía que no estaba haciendo lo bueno, pero que al hacerlo, al hacer determinadas conductas, pues tenía quizá en su mismo estilo de vida otras alternativas, y que todo eso estaba cierto de que no estaba haciendo lo correcto, que algún día tenía que enfrentarse a la justicia y tener que pagar y tener que cumplir precisamente con todas esas infracciones de la vida. Bueno, a veces esa es también, dice la palabra, que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que la palabra de Dios es muy categórica. Dios ama, dice, a la persona, pero no ama al pecado. Y en este sentido, por el contrario, porque dice que nos va a enfrentar precisamente a todo aquello con lo que hemos sembrado, qué es lo que vamos a cosechar. Por eso, pues, es muy importante que como cristianos, como ciudadanos, como personas, podamos entender que no podemos ignorar en dónde vivimos, qué es lo que hace que una sociedad prospere, que una sociedad sea ordenada, y que debemos alentar estos valores lejos de querer ignorarlos o querer también pasarlos por alto, o en su defecto también alentar a que no se respeten estos valores por la sociedad, por las personas. Dice, pues por esto, dice, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Dice este tema de pagar los impuestos, pagar todo aquello que como ciudadanos tenemos que cumplir. Bueno, necesitamos hacerlo, y a veces justificamos porque no tenemos el suficiente dinero, porque tenemos muchos compromisos. Pero bueno, yo creo que en una vida ordenada alcanza, porque qué tipo de compromisos estás adquiriendo. Esos compromisos que estás adquiriendo son aquellos compromisos que puedes solventar con el producto de tu trabajo, o qué está pasando. Bueno, hay mucha información respecto de este tipo de conductas, y generalmente se nos dice de que, los temas de deuda son temas siempre agobiantes, difíciles. A veces gastamos más de lo que ingresamos, y bueno, el orden es que podamos también en esa área, por ejemplo, económica, ser ordenados, no estar, siendo perseguido por nuestras decisiones, sino al contrario, que tengamos más bien impulsados por nuestras buenas acciones. Y es cierto, cometemos errores, pero también tenemos la oportunidad de enmendarlos, de dejarlos en el pasado para tener un estilo de vida conforme, ¿sí?, lo establece la palabra de Dios. Así de que dice también en ese tema, pagad a todos, dice, lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, el tributo, bueno, pues es en una sociedad. Recordemos que alguna vez al Señor Jesucristo le dijeron que tenía que pagar impuestos, y el Señor no discutió, no simplemente le da instrucciones a Pedro, al apóstol Pedro, y le dice que vaya a determinado lugar, al mar, donde había peces, dice, y que de ahí encontraría el recurso suficiente para pagar ese impuesto. Es decir, pagar lo justo, pagar lo correcto, siempre es importante. Dice también, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto,
al que honra, honra. ¿A quién le debes respeto? Bueno, pues a las autoridades, eh, a, a las personas donde están dirigiendo un trabajo, en tu casa, cuando te están dando una instrucción. Es decir, hay un respeto, es decir, no podemos pisotear a la persona, no podemos pasar por alto su autoridad, de nuestros padres, de nuestros mayores, en la sociedad, de las autoridades civiles, militares quizá también, y en este sentido también nos dice la honra, honra. ¿A quién le tenemos honra? Bueno, hablamos de la honra a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro también a aquella persona que necesita ser respetada y nos nace el corazón darle un saludo, reconocerle que queremos, le estamos transmitiendo un mensaje de respeto, un mensaje de honra, de reconocimiento, de que es una persona valiosa. Así de que, y cuanto más a las personas que nos rodean. Yo creo que por eso la palabra de Dios nos dice que son valores importantes. En su tiempo se hace este énfasis por el apóstol Pablo porque precisamente había crisis y esas crisis son recurrentes de tiempo en tiempo, así de que no nos ignoremos de que eso es una situación también importante. También nos dice aquí acerca de nuestros deudas, dice no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en ese sentido nos dice pues que no estemos en deuda con las personas, sino que cumplamos con nuestros compromisos de todo tipo. Creo que el, una de las cosas que caracterizan a personas de bien es porque se dice que siempre cumplen con sus palabras, que la palabra es importante, que a veces no se necesita firmar un documento para cumplir un compromiso, para pagar una deuda, para pagar algo que debemos, para entregar algo que debemos entregar como consecuencia, por ejemplo, de una venta, que no nos rehusamos a ser correctos. Y en este sentido, pues, esta libertad de conciencia. Hace pocos también escuchaba a uno de los descendientes de uno de los pues reverendos, pastores de Estados Unidos, Martin Luther King, un nieto, bisnieto, señalaba que hay determinadas conductas que se vuelven como opción en la vida. Quizá el ascender a un nivel social, quizá algún, alguna cuestión de respeto, pero cuando dice que en una persona es conciencia, por ejemplo, la libertad, la justicia, por ejemplo, el respeto a la propiedad, el respeto a ser tratado de manera digna, dice que cuando esto se vuelve conciencia, entonces se vuelve un derecho. Y en este sentido, por eso ha habido luchas importantes. Recordemos que en Estados Unidos este problema de la cultura y de la abolición de la esclavitud, de la raza, de las personas que llegaron siendo esclavos a Estados Unidos, generalmente personas de color, personas con todo respeto negros, así se les denomina, tuvieron que levantar la voz y levantar la voz les costó la vida, el sacrificio, muchas cosas difíciles, ¿sí? Pero bueno, también ese ha sido un modelo muy importante, tanto en Estados Unidos como quizá en Europa, en los mismo África, donde se les ha reivindicado
sus derechos, se les ha reconocido sus derechos, y en este sentido es de que somos libres. Dios dice en la Biblia que Dios nos ha hecho libres. Somos libres, no tenemos límites o grados de libertad. Sin embargo, el mismo hombre ha querido establecer grados precisamente para justificar determinadas acciones, como que a veces no pagar lo justo porque son personas de color, no darles el mismo trato, muchas cosas que traen beneficios, y dice la palabra que no seamos injustos, que no tengamos ganancias deshonestas por no pagar un jornal de una manera correcta. Dice también, perdón, dice también que no tengamos ganancias deshonestas, que no tengamos una pesa o medida incorrecta. Así pues, en ese tiempo queremos establecer que como cristianos, como ciudadanos, tenemos oportunidades valiosas para hacer notar que queremos una forma de vida no solo mejor, sino también una forma de vida congruente con una fe viva, que es entender por qué nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Así de que en este sentido, dice este texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es esta parte de cuando nos dicen, nos antecede que seamos correctos y pagar lo que a cada quien lo que se le debe, o a cada quien lo que merece, o tener una actitud correcta. Precisamente dice, en esto se traduce el amor al prójimo, el hecho de levantar a una persona, el hecho de poder desprenderse de algún recurso económico, pero también a veces las personas no solo esperan una ayuda económica, sino también un reconocimiento, a veces darles la mano, a veces levantarlos, a veces animarlos. Muchas formas hay de cómo levantar a una persona y cómo reivindicarle en esa conciencia de que son personas y que tienen también la oportunidad de reinsertarse cuando por alguna razón, la que sea, han sido quizá discriminados. Así de que si no queremos ser discriminados, no discriminemos a ninguna persona, sino al contrario, mostrémosles nuestro respeto, mostrémosles que son personas que están haciendo algo correcto, levantarlos en su ánimo, también levantarlos a veces en la condición en la que se encuentran. Creo que también en este tiempo, cuando hemos visto que el dinero a veces ha sido causa de cómo se divide a veces la sociedad en escalas, en estratos, y en este sentido creo que por ejemplo, el tener derecho a la salud, tener derecho a educación, tener derecho a lo básico, a lo esencial. Bueno, esto se procura cuando hay sociedades conscientes, se tienen todos estos beneficios, estas bendiciones, que podemos llamarlas también. Así de que ese es el propósito de amar a nuestro prójimo, saber que lo mismo que anhelo yo, lo anhela el otro, el que está del otro lado de esa pared, del otro lado de esa calle, o el que está, como dicen aquella persona, que están viendo mis ojos o nuestros ojos. Así de que me gusta esta parte final. Dice, el amor no hace mal al prójimo, al contrario, hace bien.
Y dice esta parte también, al final dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto habla pues de que volvamos al orden, volvamos a ese estilo de vida que nos da la palabra. Quizá cuando nos dice que la noche está avanzada es de que tenemos la oportunidad de ver un nuevo día, la claridad de un nuevo día, ver estos frutos, como dice la palabra, y que podamos tener esa conciencia de que Dios nos ha equipado precisamente para tener esta oportunidad de levantar aquello que está por caer, especialmente cuando levantarlo significa la oportunidad de reencontrarnos con con nuestra fe, reencontrarnos con el Señor, cuando nos ha reiterado que la libertad no la perdamos, que la habla, por ejemplo, también de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, de que lo compremos y no lo vendamos, que no nos desprendamos, sino al contrario, que podamos ser, que sea una referencia de valor en nuestra vida. Dice en esta parte en Gálatas 5, 22, y con esto vamos a estar estamos cerrando, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Decía aquí cómo se dan estos valores, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto nos relaciona precisamente como la esencia que viene de Dios, aquello que nos permite a nosotros movernos en nuestra vida cotidiana, y también ese carácter importante que debemos tener en nuestros actos. Dice el ser esa fe, mansedumbre, templanza. Y en este sentido también estos valores de paciencia, benignidad, bondad. Seamos cuidadosos de nuestra relación con el Señor Jesucristo, conozcámoslo más, estemos más conscientes de que en estos tiempos es cuando se requieren más acciones. Dice también, habla mucho, se dice mucho, que cuentan más nuestros hechos que nuestras palabras. Dice también por aquí una parte en las Sagradas Escrituras de que si queremos, como dice este texto que hemos leído, la regla de oro, lo que nosotros deseamos, anhelamos, ejerzámoslo también con la otra persona. En este sentido, quiero terminar este mensaje alentándote que debemos de tener respeto por nuestras autoridades, que ese respeto no sea como una cuestión de evitar un castigo, sino por el contrario, tener una conciencia de que al ejercer ese respeto a nuestras autoridades tenemos una libertad de conciencia, una forma
de vida, donde no nos andamos escondiendo de nadie, sino al contrario, somos transparentes, somos cartas abiertas. Eso nos trae bienestar a nuestra vida porque no nos desgastamos. Quizá a veces estamos más bien enfocados a lo bueno, a hacer cosas correctas. Y bueno, no es imposible porque dice que nadie es tan pobre como para no poder dar algo de lo que tienes, porque cómo te sustentas, te llega recurso por tu trabajo, a veces, ¿por qué no? Alguien te extiende la mano, te da un apoyo. Bueno, si dice la palabra que si de gracia recibimos, de gracia damos. Así de que siempre tendremos la oportunidad de ayudar a alguien, de apoyar a alguien. No te canses, dice la Biblia, de hacer el bien. Y también nos dice también que a veces es necesario desprendernos de lo que tenemos para que Dios bendiga también. Es decir, no ignoremos la necesidad del otro. Así de que vamos a orar, le damos gracias a Dios también porque como país, como sociedad, escuchamos que las cosas poco a poco van mejorando a nivel de salud. Oramos porque esta situación cada vez sea más patente, que se pueda ampliar cada vez más la posibilidad de que menos personas estén en los hospitales, menos personas estén padeciendo esta enfermedad, menos personas estén falleciendo y si es posible que ninguna, qué bendición será. Que Dios le dé sabiduría a nuestras autoridades en el sector salud, en todas las áreas, para que puedan hacer todo aquello que venga como bueno, como excelente y lo puedan aplicar. Y también pedimos bendiciones para nuestro país, que no falten los recursos para adquirir estas vacunas que nos ha informado, nos ha dicho nuestro gobierno que son gratuitas y que toda persona tenga la oportunidad de acceder a estas vacunas. Gracias a Dios por ello, vamos a orar y con esto estamos terminando. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos tocado un tema de justicia, de autoridad, de libertad. Padre, te pedimos, Señor, que usted, Señor, nos guíe a buenas acciones, Padre, que podamos entender que Él no solo hacer lo bueno nos trae una bendición para no ser, Padre, hacer cosas incorrectas, Padre, que nos sancionen, que nos castiguen, sino que nos gocemos, como dice la palabra, haciendo el bien, que tengamos ese cuidado, Señor, de poder imitarte en lo bueno, poderte imitarte también en la intercesión, en la oración, pero también en desprendernos de algo que tenemos para ayudar al necesitado, persona que por alguna razón en algún momento determinado necesita de nuestra ayuda, que no cerremos nuestra mano, que podamos ser generosos, que podamos ser personas que ayudemos a salir adelante a los demás también, sabiendo que cuando caminamos en esa ruta también un día nos encontraremos, porque la palabra de Dios dice que el que da al pobre a Dios presta y Dios es un excelente pagador. Eso lo podemos experimentar cada uno de los que hemos vivido esa sorpresa de decir no tenía este recurso, no tenía quizá ni quizá alimento y me llegó de una manera extraordinaria y podemos entender divina. Así de que este tiempo de milagros que la Biblia nos relata desde Génesis es el Dios de los milagros que hoy también está extendiendo su mano para que nosotros la podamos tomar. Toma esa mano de parte de Dios, no rehuses hacer el bien a quien es debido. Transforma nuestra pasividad, transformemos nuestra pasividad en acciones y en acciones de bien coordinadas con la palabra de Dios. Alabamos pues por ello el nombre
de nuestro Señor Jesucristo y suplicamos que el Señor Jesús bendiga a nuestro país, que el Espíritu Santo se vuelva un consejero para nuestras autoridades, de nuestro presidente, a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, de federal, local, municipal, que sean personas inspiradas a hacer lo bueno y que sean gente sencilla, transparente, legítima, que esté dispuesta a servir al otro, que ejerzan sus autoridades con responsabilidad, con justicia y, si es posible, también con amor al prójimo. Padre, lo declaramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.